Hola a todos ustedes, hermanos y hermanas, compañeros de esta comunidad de aprendizaje, de la cual quiero darle gracias al Señor de haber estado compartiendo durante estas semanas. Aquí pues otra vez su profesor Oscar Fernández, más que profesor, facilitador y alguien que ha estado compartiendo con ustedes durante este tiempo y este proceso de aprendizaje. Estamos ahora casi ya por iniciar eh, la etapa final, la parte final. Vienen las dos últimas semanas de este curso, la semana 5, la semana 6, donde vamos a estar en la etapa final de nuestro proyecto de investigación. Eh, Hasta este momento hemos estado compartiendo algunos elementos bien interesantes, bien bonitos, y no sé si ustedes recordarán una pregunta que hice en uno de los foros. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de las etapas de la investigación, en la cual pregunté cuál sería la más fácil o cuál sería la más sencilla o cuál sería la más complicada? Y en esta semana que hemos estado pasando, que hemos estado viviendo, las experiencias que hemos pasado cada uno de nosotros en el proceso, ha sido interesante que la definición del problema, la pregunta para poder comenzar a desarrollar nuestro proceso de investigación es uno de los elementos que se ha convertido en el talón de Aquiles de nuestro proceso de investigación. Pareciera, y en un principio parecía que lo más sencillo era definir el problema y que lo más sencillo quizás era entender qué era lo que se tenía que hacer o qué era lo que se iba a hacer o plantear la pregunta, etcétera. Pero no sé si ha sido su experiencia que, bueno, al menos para algunos sí lo ha sido, de que plantear la pregunta que va a dar inicio a la investigación no era tan sencillo como parecía. Para algunos, aunque quizás hay una idea global o una idea general del problema que se quiere abordar, definir el problema de investigación es una de las cosas que se convierten un poco difícil. A veces sabemos de la existencia de un problema, pero no sabemos cuál es el problema en sí mismo. En algunos de sus comentarios que he estado leyendo en el foro o que me han enviado sus correos electrónicos, se nota que hay una preocupación, pero no se sabe cuál es el problema propiamente o no se sabe qué es lo que se tiene que abordar para hacer el análisis de ese problema. Precisamente la investigación esa es la parte complicada. ¿Por qué? Porque tenemos que partir de una pregunta real, de una pregunta genuina, de una pregunta que nos va a orientar en el proceso de la investigación. Definir el problema es muy importante, pero más que definir el problema, también necesitamos conocer la literatura que existe de ese problema, porque quizás vamos a estar averiguando o tratando de averiguar algo de lo que ya hay una respuesta. Entonces sería una investigación pues poco productiva. Nosotros vamos a estar desarrollando y hemos estado desarrollando durante esta semana esto, imagínense, solamente plantear un problema, plantear una pregunta, ya estamos comenzando a definir objetivos de nuestra investigación y en esta semana que viene vamos a estar trabajando en cómo definir el marco teórico para abordar el problema. Hay unos elementos, hay unos artículos, unos videos que hemos agregado durante estos días y Guido nos ha ayudado para que poderlos agregar como elementos extra a la información del curso. ¿Por qué? Porque pareciera como que hemos tenido un poquito de problemas con esas partes. Imagínense, no hemos propuesto, o en esta semana creo que también estamos trabajando la parte de la hipótesis. Es un elemento importantísimo. Son cosas que uno podría decir son como elementos sencillos, son elementos fáciles, pero a la hora de estar trabajando con esos, son lo que se convierte en la plataforma, en la base de nuestro proceso de investigación. Si usted tiene un problema, pero es un mal planteo de la pregunta, si usted no tiene objetivos claros, si no define una correcta hipótesis,
eso van a ser los elementos que van a fundamentar tu investigación. Y si eso está mal planteado, todo el resto de la investigación será pues nula, será en un ir y venir de información y que en el momento de sacar las conclusiones no van a ser conclusiones veraces. En uno de los comentarios que uno de ustedes escribió, habló de la crítica, del elemento crítico. Bueno, nosotros como investigadores tenemos que tener la parte crítica como un elemento ya parte de nosotros. La parte de la crítica siempre es importante. Y no se trata de esto de volvernos criticones, no. Se trata de volvernos críticos, de poder tener criterio profesional, técnico, ético, ministerial, para poder definir procesos de investigación, para hablar de temas importantes. Otra de las cosas que hemos estado hablando en los foros, que para mí se vuelve muy importante y muy interesante, es cómo ustedes han notado la importancia del proceso de investigación en el medio eclesial. La iglesia como tal, al menos en su generalidad, en los procesos de investigación son casi nulos. Entonces, a veces tenemos problemas en nuestras congregaciones, pero no sabemos que existen, sabemos que están, pero no sabemos por qué se dan y mucho menos no tenemos procesos para poder darle una solución a los problemas y muchas veces los cubrimos con una espiritualidad a veces falsa, a veces sin sentido, lo tratamos como de tapar y no abordamos el asunto. A nivel pastoral, a nivel ministerial, a nivel de liderazgo, el proceso de investigación se vuelve importante y ese proceso crítico del que yo le estaba comentando tiene que ser una parte importante de nosotros para poder ver las cosas que no están bien, ver el problema. Pero más que ver el problema es ver qué es lo que produce el problema. En terapia sistémica, por cierto, es una de las cosas importantes que uno tiene que trabajar. ¿Qué es lo que produce el problema? Todo el mundo se vuelve experto en el problema. Todo el mundo habla de la ausencia de esto, de la ausencia de lo otro, de la violencia, de la no educación, de los procesos rotos, etc. Ese es el problema, sí. Pero ¿qué produce el problema? Entonces, esa es la parte de la investigación de la cual nosotros tenemos que volvernos expertos. Sabiendo qué produce la situación, el problema, podemos por lo menos plantear algunas propuestas de solución, algunas propuestas de análisis y, ¿por qué no?, plantear algunas posibilidades o algunos caminos que podamos tomar para resolver aquella situación. En este momento, en estas semanas, ya vamos a estar en la etapa final. Vamos a estar trabajando en el marco teórico. El marco teórico es sumamente importante para el desarrollo de nuestra investigación. ¿Por qué? Porque allí es donde vamos a poder definir qué cosas o qué elementos vamos a utilizar para desarrollar nuestra investigación. Si vamos a hacer una encuesta, si vamos a hacer qué tipo de encuesta va a ser, vamos a tener que escoger la cantidad de personas que van a formar parte de esa muestra, vamos a tener que diseñar las encuestas en búsqueda de respuestas, vamos a tener que diseñar preguntas en búsqueda de respuestas a la situación que estamos investigando. Entonces, este elemento es un elemento importantísimo. Vean qué interesante. Cada elemento en el proceso de investigación se vuelve sumamente valioso, sumamente importante. No podemos dejarlo de lado. Tenemos que investigarlo, tenemos que trabajar. Creo que se han dado cuenta de la dificultad que implica plantear preguntas. Plantear preguntas para mí es el mejor y quizás la más valiosa herramienta en nuestro proceso investigativo. Entonces, tenemos que volvernos muy inteligentes al plantear preguntas para recibir la respuesta, no la que queremos escuchar, sino la respuesta de la persona que responde a la pregunta.
Hay muchas personas que desarrollan investigaciones que ya tienen en mente un fin, ya tienen en mente qué es lo que quieren alcanzar. Entonces, plantean preguntas que el entrevistador o el investigador ya sabe la respuesta. Entonces, plantea las preguntas para escuchar la respuesta que él quiere escuchar o ella quiere escuchar. Eso es un error grandísimo en el proceso de investigación. Siempre toda investigación tiene que ser genuinamente honesta y genuinamente importante para poder desarrollar las cosas que tenemos que hacer. Bueno, les decía, el proceso de investigación tiene que ser un elemento muy serio y muy objetivo. De verdad, repito, en un proceso de investigación, la objetividad tiene que ser de los valores más importantes que tienen que ver en el proceso investigativo. La parte ética tiene que estar muy presente ahí en el proceso de investigación. Entonces, esta semana que viene vamos a estar trabajando con el marco teórico. Ya la otra semana vamos a estar hablando de algunas, en la última semana, de algunos otros elementos importantes en el proceso de investigación. Ya nos quedan 2 semanas nada más, ya estamos casi por llegar al final de este curso. Y ciertamente la virtualidad nos da la posibilidad de estar compartiendo de un país a otro, pero quizás a veces nos perdemos ese contacto físico de la presencial. Pero mi modo, esa es la herramienta que tenemos en este momento y sé que Dios la va a usar. Así que de verdad un saludo a cada uno de ustedes, estimados hermanos y hermanas en el Señor, esperando que la gracia de Dios sea con ustedes, esperando que este proceso de aprendizaje esté siendo excelente, que este proceso de aprendizaje esté valiendo la pena. Y yo sé que en un curso de 6 semanas difícilmente vamos a poder abordar todos los elementos de un proceso investigativo. Casi que esto es una carrera completa o por lo menos un semestre de estudio. Pero que por lo menos despierte nuestro espíritu para que como líderes, pastores, pastoras, como hombres o mujeres que están siendo influencia en medio comunal o en el medio de la iglesia, podamos por lo menos despertar la curiosidad investigadora y poder afrontar problemas a partir de ahora con una perspectiva diferente. Que Dios les bendiga, que la gracia de Dios sea sobre ustedes y le ha hablado su hermano Oscar Fernández. Nos vemos.